Bai. Vale. Bueno, egunon guztioi, gaurko tokiko gobernu batzarrean onartu ditugun gai nagusien berri ematera natorkizue, ohikoa dan bezala, eta gaur laguntzaile izango dut Maria Geidoeta, ekintza komunitarioko eta auzoetako zinegotzia, bera baita gaiari buruz informazio gehien daukana, hain zuzen ere aurrekontu parte hartzaileen inguruan, eta horri buruz bera jardungo da. Baina horri ekin aurretik badira beste gai batzuk eta denengoa gobernu batzordeko eguneko gai zerrendatik kanpo dagoen bat da, eta horren inguruan gogoeta eta kezka adierazi nahiko nuke. Jakin badakizute, azken aste hauetan, 3 eraso gertatu dire da hiriko hainbat lekutan mugikortasun agenteen aurka, eta azken orduotan laugarren baten berri izan dugu. Pasan larun batean, Valentino Dano kalean, mugikortasun agente batek beste eraso bat jasan zuen hiritar baten aldetik, eta azkenean udaltzainak esku hartu behar izan zuen. Laugarren erasoa da beraz, oso denbora gutxian gertatu dena, eta honen aurrean hainbat gauza bai adierazi nahiko nituzke da. Batetik elkartasun osoa adierazi nahi diet, eraso hauek jasaten dituzten mugikortasun langileei. Bestetik, noski, gaitzespenik irmoena. Horredako gertakarien aurrean. Ez dago eskubiderik, bere dana egiten ari diren pertsonak, horredako erasoak jasan behar izatea. Uste dut nahikoa dela, eta dei egin nahi diot jendeari, udal langileak errespetuz tratatu ditzan bere danean ari diredako. Eta momentu honetan, udaletik gure babes juridiko osoa eskaini nahi diegu, eraso hauek jasatzen dituzten udal langileei. Azkenik gogoeta bat ere egin nahiko nuke, orain lau erasoetaz hitz egiten ari gera, baino egon dira, badaude, hainbat pertsona saren bidez berotu egiten dutenak, errespetua faltatzen dietenak, eta gero horrelakoak gertatzen dira, ez? Nik uste horiek ere lekuz kanpo daude da, eta errespetu falta horiek erabat lekuz kanpo daude da. Udal langileek euren lana egiten dute, eta norbaitek gaizki edo oker jokatzen badu, bideak badira identifikatu eta sadatzeko, baino ez da bidezkoa udal langileen aurka xaxatzea eta berotzea, eta uste dut honekin nahikoa dela. Decía que antes de entrar a los temas de orden del día de la Junta de Gobierno local de hoy, quería manifestarme en relación a las agresiones que están sufriendo los agentes de movilidad en nuestra ciudad. En los últimos días han sido 3 y en las últimas horas ha habido un cuarto, concretamente en la calle Valentino Dano, cuando un agente de movilidad ha tenido que sufrir el ataque de un ciudadano que finalmente, mediante la intervención de la Guardia Municipal, pudo cesar. Es la cuarta agresión que se produce, por lo tanto, en muy poco tiempo, y ante ello sí que querría decir algunas cosas. Lo primero, manifestar públicamente toda nuestra solidaridad, toda mi solidaridad a estos trabajadores municipales y a todos los que han sufrido este tipo de agresiones. En segundo lugar, y por supuesto, la más firme condena ante estos comportamientos que finalmente desembocan en estas agresiones. No hay derecho a que se traten a personas que están haciendo su trabajo de esta manera. Creo que ya es suficiente y hay que hacer un llamamiento para que tratemos a los trabajadores municipales, en este caso agentes de movilidad, con el respeto que se merecen. Están haciendo su labor, están haciendo su trabajo. Y, desde luego, desde el Ayuntamiento vamos a ofrecer toda nuestra protección jurídica ante este tipo de agresiones. Quiero hacer también una reflexión al hilo de estas agresiones, y es que estamos hablando de estas 4 agresiones, pero en general estamos registrando o viendo que a través de las redes existen muchas manifestaciones de falta de respeto
con respecto a estos trabajadores municipales. Y creo que esto es el caldo de cultivo que después desemboca en sucesos como los que estoy describiendo y están absolutamente de sobra. Como digo, los agentes de movilidad, trabajadores de este ayuntamiento que hacen su labor, merecen todo el respeto y consideración por la labor que realizan. Y si en alguna ocasión, en el ejercicio de su trabajo, hacen algo que no sea de forma correcta, existen cauces habilitados como para identificar y denunciar que no se ha trabajado bien. Pero las agresiones están fuera de todo lugar. Bueno, behin aipamen hau eginda, orain bai, gobernu batzordean jorratu ditugun gaien inguruan arituko naiz. Horietako lehenengoa, Maria Jeriberari dagokion gaia da, baina nik egingo dut, da gizarte larrialdietarako laguntzen gaia, gaurkoan onartu egin bai ditugu irizpideak, eta baita ere helburu honetara zuzendutako aurrekontua, 3.728.741 eurokoa izango da. Ezagutzen dituzute zeintzuk diren diru laguntza hauek, guk kudeatzen ditugunak, eta dakizuten bezala ere, gaurkoan onartzen ditugun irizpideak eta zenbatekoa batez ere mugikorra izan daiteke eskabide guztiak erantzuten ditugulako urtearen amaierar arte. Eta diru kopuru hori aldatu behar baldin bada, urtean zehar ikusten joango geran gauza izango da. Decía que la primera cuestión, que en sí corresponde a la concejala responsable de Política Social, es el de la aprobación de los criterios para la concesión de ayudas de emergencia social en este año 2025 y también el importe del presupuesto que asciende a 3.728.741 euros. Conocéis bien estas prestaciones que vienen destinadas a cubrir gastos específicos de carácter ordinario o extraordinario y nos ayudan a prevenir situaciones de exclusión social y decir, porque siempre suele ser así, que el importe que aprobamos hoy es un importe que queda sujeto a las demandas que se vayan produciendo a lo largo del año, porque en este ayuntamiento siempre se adapta el importe del presupuesto a la demanda real para cubrir todas las solicitudes que se producen a lo largo de todo el ejercicio. Bigarrena, Herrerako biaduktuari buruzkoa izango ditzateke. Gaurkoan biaduktuko arkuen ingurua konpontzeko eta zaharberritzeko proiektua onartu dugu, ia 300.000 euroko aurrekontua izango duena eta 21 asteko egikaritze epearekin. Eta helburua da, hain zuzen ere, Herrerako biaduktuaren inguruan Harri-Hormako arkuak eta hormak konpontzea eta zaharberritzea eta beste interbentzio batzuk egitea. Zaharberritzearen helburua dutena, baina baita ere puntu beltz bezala ezagutzen den gune hau hobetzea duena. La siguiente cuestión es relativa al viaducto de Herrera. La Junta de Gobierno local de hoy hemos aprobado el proyecto de reparación y restauración del entorno de los arcos del viaducto de Herrera, con un presupuesto de casi 300.000 euros y un plazo de ejecución de 21 semanas. Y el objeto del proyecto es reparar y restaurar los arcos y muros de mampostería en el entorno del viaducto, demoler un murete que existe allí, una terraza, y mejorar todo el ámbito también desde el punto de vista de la seguridad. Eta nere gaiak hoiek izango lirateke, orain ekingo diogu hain zuzen ere 2026-2027 urteetarako partaidetzazko aurrekontuak azaltzera, horiek ere onartu ditugulako gaur gobernu batzordean, eta dakizuten bezala, hauek aukera ematen diete donostiar guztiei, garrantzitsuen deritzaten proiektuak parte hartze bitartez sustatzeko eta aurrera eramateko. Decía que hoy hemos aprobado el proceso de presupuestos participativos para los años 26 y 27 y gracias a ello, los y las donostiarras podemos realizar propuestas e incidir con el voto en los proyectos que hay que llevar a cabo. Y para eso, le cedo la palabra a María G. para que explique la dinámica de estos presupuestos. María G. Eskerrik asko eneko, egunon guztioi. Alkateak adierazi duen bezala, aurten partaidetzazko aurrekontuen prozesua martxan jartzeko urtea da, eta gaur bertan prozesu horren bai oinarriak eta aurrekontua onartu dira. Aurtengo prozesuan, donostiarrek 2026 eta 2027 urteetan garatzeko proiektuak
aurkezteko eta bozkatzeko edo bozkatu ahal izango dituzte. Udalak 3 milioi euro bideratuko ditu horretarako, hau da, 1,5 milioi 26-rako eta 1,5 milioi 27-rako, eta hoiei Ekialdeko barrutiak, barrutiko proiektueraktako bideratzen duen zenbatekoa gehituko zaie. Proposamenak jasotzeko lehen fasea datorren astelenean, martxoaren 10-ean hasi eta apirilaren 6-an amaituko da. Epe horretan, bai donostiarrek, bai udal erregistroan inskribatuta dauden elkarteek modu telematikoan, eta baita nola ez, hiriarekin lotura duten 16 urtetik gorako pertsonak, ahal dute proposamenak egin. Decía que este año ponemos en marcha el proceso de presupuestos participativos para los años 2026-2027, a los que el Ayuntamiento va a destinar 3 millones de euros, 1,5 millones para el 26 y 1,5 millones para el 27, y a esto habría que añadirle el dinero que destine el distrito este. La primera fase de recogida de propuestas comienza el lunes 10 de marzo y finaliza el 6 de abril. A lo largo de este periodo, bien para hacer las propuestas las pueden realizar todos los donostiarras, las asociaciones inscritas en el registro municipal y también los ciudadanos mayores de 16 años que tengan algún vínculo con la ciudad, bien que estén estudiando en la ciudad o trabajen, pero bueno, que vean de alguna manera pues alguna propuesta a realizar. Se realizan de manera telemática o también se podrán realizar presencialmente en las oficinas situadas en la calle ASO 43 y también en las reuniones abiertas que vamos a realizar. Como se decía, al igual que en todos los procesos anteriores, se van a hacer reuniones abiertas en todos los barrios de la ciudad, pero como novedad sí que quiero comunicar que allí mismo se van a poder presentar las propuestas, cosa que hasta ahora no se podían hacer. Pero los técnicos de participación podrán recoger las propuestas de las personas que acudan a las reuniones y así quieran hacerlo. Los requisitos que deben de cumplir estas propuestas estarán disponibles en la página web. Son muy similares a los de los años anteriores, con la diferencia de que este año la inversión máxima por proyecto pasaría de ser de 300.000 euros a 400.000 euros, con el objetivo de favorecer la inclusión de proyectos de mayor envergadura. Y como última novedad, como sabéis, la recientemente creada entidad local Menor de Igueldo desarrollará su propio proceso participativo con su presupuesto propio, aunque podrán realizar y votar propuestas de ciudad. Bueno, gazteleraz azaldu dudan bezala, 3 berritasun nagusi daude, auzoetan egingo diren bileretan informazioa emateaz gain proposamenak ere jasoko dira. Proposamenek bete behar dituzten baldintzen artean, proiektu bakoitzeko gehieneko inbertsioa 300.000 eurotik 400.000 eurora igoko da. Eta sortu den Igeldo tokien erakunde txikiak bere prozesua propio egingo du, bere aurrekontu propioarekin. Ondorengo faseetan, udalak aurkeztutako proposamenak aztertu egingo ditu, eta ezarritako irizpideak betetzen badituzte, donostiarrek urriaren 13-tik aurrera eman ahal izango dute horien gaineko botoa. En las próximas fases, el Ayuntamiento analizará las propuestas presentadas y si cumplen los criterios establecidos, las y los donostiarras podrán votar sobre ellas a partir del 13 de octubre. Y con estos votos, la ciudadanía priorizará las propuestas que sean incluidas en los presupuestos de los próximos años. Nahi baduzue, por resumir un poco, las diferentes fases del proyecto serían: propuestas ciudadanas del 10 de marzo al 6 de abril, estudio de propuestas desde abril a septiembre, esto es un trabajo interno, publicación de propuestas entre el 29 de septiembre y 5 de octubre,
votación de propuestas del 13 de octubre al 26 de octubre y publicación de propuestas más votadas a partir del 27 de octubre. Prozesuaren faseak izango litzateke herritarren proposamenak, martxoaren 10-etik apirilaren 6-ra, proposamen hauen azterketa apiriletik irailera, proposamenen argitaratzea irailaren 29-tik urriaren 5-era, bozketa urriaren 13-tik 26-ra eta boto gehien jaso dituzten proposamenak argitaratzea urriaren 27-tik aurrera egingo da. Ez dakit, galderen bat daukazuten honen buruz. Eskerrik asko. La primera agresión, ¿os acordáis de cuándo fue? Hace varias semanas ya. Bai. Estoy pensando, pero bai, bizpahiru aste, bai. ¿Qué tipo de agresiones son ahí? Pues hay físicas, verbales. Esta última no llega a tener contacto físico, pero es verbal y de acoso permanente a la gente. Entonces, bueno. Pero hemos tenido físicas también, A lo mejor estoy equivocada, pero creo que 3 de las personas afectadas son mujeres. Sí. No sé si ustedes consideran que eso es una casualidad o puede tener un tinte un poco diferente porque parece significativo. Pues, a ver, yo no quiero entrar en elucubraciones, ¿no? Pero en ese caso siempre estamos especialmente atentos a que efectivamente puedan tener ese otro tinte machista, ¿no? Y de hecho, en el caso de una agresión que se registró en la calle Matía, pusimos en marcha el protocolo de igualdad y se denunció también como agresión machista. Bai, ez nioen mota ezberdinetako erasoak izaten direla, eraso fisikoak, kaso batzuetan, aipatu dudan azkena, ez da fisikora iristen, baino bai hitzez, eta gainera, bueno, agentea ez joaten uzten, eta egia da, 4 kasuetatik 3 emakumezkoak direla, eta horietan bereziki adi egoten gera, egon daitekedako baita ere eraso matxista baten zantzua. Eta gogoratuko dut, Matia kalean gertatu zenaren kasuan, berdintasuneko protokoloa martxan jarri genuela, eta salatu genuela baita ere eraso matxista gisa. ¿Se sabe cuál es el detonante de la agresión? Otras veces ha sido un semáforo en rojo, uno que perdió el autobús. Pues en este caso parece que ha sido en frío. Cuando esta agente de movilidad, estaba realizando su labor, colocando una valla y sin más preámbulo, pues un viandante empieza a increparle y a decirle que deje la valla en paz, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, eskerrik asko.